Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. El día de hoy continuamos con nuestro tema y nuestra clase se llama La Carrera, parte 3. Y quiero invitarte a que podamos buscar nuestra base bíblica, la cual el día de hoy se va a encontrar en una cita bastante diferente a las dos anteriores. Así que quiero que busques tu Biblia y me acompañes a poder leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, tú te podrás preguntar, pero la hermana dijo la clase pasada que estábamos comenzando a ver el tema de la carrera. Y las 2 primeras clases hemos ilustrado diferentes citas bíblicas donde literalmente el Señor nos habla de una carrera. Pero el día de hoy estamos hablando de algo totalmente diferente. Pero yo quiero comentarte lo que hoy Dios quiere que podamos aprender, y es acerca de las características o ciertas actitudes que muchos de nosotros tenemos durante ya la carrera, cuando ya estamos corriendo. Porque si te acuerdas un poco, la primera clase de este tema comenzamos a ver como las diferentes etapas y vimos como algo de manera muy general. Y hablamos de la autodisciplina principalmente y así. La segunda clase hablamos acerca ya de la pausa, que eso es antes de la carrera. Pero el día de hoy ya vamos a introducirnos en la carrera. Ya estamos corriendo la carrera de la fe. Vamos ahí, ya hemos partido. Pero ¿qué sucede? Durante la carrera tenemos diferentes tipos de personas y todos corremos de una manera diferente, con una actitud diferente. Y el día de hoy quiero compartirte acerca de este maravilloso personaje y que también fue el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que es el apóstol Pedro. Lo que hemos leído, por si quizás no te acuerdas o quizás no has leído este pasaje, es uno de los relatos que nos hablan los evangelios cuando Pedro niega a Cristo. Pero yo quiero apuntar al último versículo que pudimos leer, donde nos dice que él lloró amargamente. Una de las grandes características que tuvo el apóstol Pedro, pero que no era para nada favorable, era que él era muy emocional, él era muy impulsivo. Y vamos a ver el día de hoy 4 características de él que quizás no le ayudaron tanto, pero vamos a ver el resultado final. Una de esas grandes características que tenía él era que era apresurado. Si tú buscas tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 28 al 30, te vas a dar cuenta que Pedro es el que se baja rápidamente y le dice: Señor, si tú me dices que yo vaya, yo voy. Y él rápidamente se bajó y quiso caminar sobre el mar. Ahí nos damos cuenta que él era rápido. La Biblia nos dice que anduvo un poco, pero que después se terminó hundiendo. Y ahí donde el Señor le reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? La segunda característica es que él era irrespetuoso. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. Vámonos también al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23, cuando él le dice a Jesús que deje hablar de su muerte. Aquí Jesús ya está hablando y está anunciando lo que ha de suceder. ¿Por qué decimos irrespetuoso? Porque
Jesús está hablando de esto que era tan importante, y sabemos que la muerte de Jesucristo era algo que tenía que suceder sí o sí, pero Él, nosotros diríamos en nuestra jerga, balsamente, le dice: Señor, deja de hablar de esas cosas. Jesucristo lo reprende y le dice: ¿qué sabes tú? Y luego también el Señor le habla de que todos sus discípulos y el que quisiera ser discípulo de Él iba a tener que tomar su cruz y seguirle. Dice: y de quien pierda su vida por su causa la iba a hallar. Jesús siguió hablando, pero vemos esta como impulsividad de Pedro a decirle: no, Señor, déjate de hablar tonterías. Fue muy irrespetuoso, y nosotros sabemos que estaba hablando con el Hijo de Dios, con el Salvador, para decirle, y mucho más, para decirle: no hables acerca de eso. Ya vamos con un antecedente bien negativo de Pedro. Y la tercera, que es bastante conocida, es que era impulsivo. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 18, versos 10 y 11, podemos ver que cuando Jesús es arrestado, ¿qué hace Pedro? Saca su espada, la Biblia dice desenvaina, ¿y qué hace? Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hace Jesús después? Jesús le dice: no, Pedro. Entonces ahí vemos una de las tantas veces en que Pedro es impulsivo. Y vamos a ver una última, aunque yo me detendría bastante en este antecedente ya. Podríamos hablar y hablar muchísimo acerca de él. Y la cuarta y última es que él era confiado de sí mismo. En Mateo capítulo 26, verso 33 a 36, vemos que él le dice: Señor, a donde tú vayas, si todo el mundo te abandona, yo juro que yo no te voy a abandonar. Puede abandonarte todos los demás, pero yo no te voy a abandonar jamás. Afortunadamente Jesús sabía lo que iba a pasar, y es ahí donde él le dice: ¿sabes qué? Me vas a negar. No te confíes tanto, Pedro, porque eres humano. ¿Y por qué yo hablo de estas cuatro características negativas? Y a mí me encanta la que es impulsivo, porque muchos de nosotros somos así también. Tenemos mucho más para poder hablar acerca de eso. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo menciono? Porque durante la carrera de la vida y durante la carrera de la fe, muchos de nosotros somos igual que Pedro. Si hay algo que me encanta de todos los personajes bíblicos, de su mayoría, es que uno puede identificarse con muchos de ellos. Quizás no en su totalidad, pero sí tenemos mucho de ellos en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar. ¿Y saben qué otra cosa sucede? Que durante este largo caminar, ya sea que llevemos pocos años, un poco menos, somos impetuosos, impulsivos, confiados de sí mismo, irrespetuosos también, ¿por qué no? Cuando somos bastante inmaduros, cuando quizás llevamos poco tiempo sirviendo al Señor, tendemos a tratarle a veces, decimos no, hay que tratar con confianza, pero a veces como que en el momento del dolor especialmente como que reprochamos mucho. Ahí somos irrespetuosos. Y también somos apresurados. Los jóvenes, independiente de la etapa de la vida, yo creo que por naturaleza la mayoría somos apresurados. Y yo creo que los no tan jóvenes también. Tenemos cómo identificarnos con Pedro. Pero aún así, dentro de las cosas, quizás vimos varias cosas negativas. Y tú me podrás decir, pero ¿por qué la hermana está hablando de lo negativo? Porque a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la carrera de la fe, muchos nos hemos encontrado con estas situaciones. Yo mencionaba que somos apresurados especialmente frente al dolor, y respetuosos también porque no comprendemos lo que puede estar pasando. Somos
confiados en sí mismos, cuando quizás llevamos muchos más años sirviendo al Señor y decimos, no, es que a mí esto ya no me afecta. Es a los que llevan pocos años sirviendo a Dios. Y también impulsivos, quizás frente a algo que nos parece injusto, algo que nosotros consideramos que tenemos la razón y necesitamos decirlo. Es que no nos podemos quedar callados, tenemos que decirlo, porque llevamos hartos años y nuestros años no avalan. Nos equivocamos, ¿cierto? No es así. Entonces, así y con todo quizás estas grandes características negativas, una de las cosas maravillosas que me encanta de este personaje y de tantos más es que aún siendo con todas estas características, incluso más, podemos sacar muchas más del apóstol Pedro, es que Dios lo eligió a él y que hay una promesa que Dios le da, que el Señor le da, y cuando le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se cumple. Cuando vemos al apóstol Pedro quizás metiendo la pata, si lo decimos o lo podemos resumir de manera más sencilla, es una persona que primero actúa y luego se da cuenta que metió la pata. Pero independiente de todo eso, uno podría decir, pero Dios, alguien así, ¿cómo lo escogió? ¿Por qué lo escogió? Y yo leíamos la base bíblica cuando él niega a Cristo. Estuvo 3 años con el Señor. Estaba al lado, pero aún así igual le negó. Pero ¿sabes qué? Independiente de eso, este mismo hombre es el que vemos ya después en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, donde dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué nos dice esta parte solamente del libro de los Hechos? Esto es el relato que después que vino el Espíritu Santo a morar en la fiesta de Pentecostés y estaban todos reunidos unánimes, ¿ya? Ese es el contexto. Pero ¿qué nos dice? Que Pedro, el mismo apóstol Pedro, es el que toma el liderazgo del grupo. Posteriormente el relato nos habla de que el apóstol ya habló lleno del Espíritu Santo y Dios lo usó para más tarde que 3.000 personas conocieran la verdad del Evangelio. Y aún así siguió. Si nosotros lo vemos y seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos podemos dar cuenta de que era un Pedro totalmente renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Y por qué yo quise hacer tanto énfasis en las características negativas? Que a lo largo de nuestra carrera nos podemos encontrar nosotros mismos o con personas que son así. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el poder para cambiar y transformar a esas personas siendo así como son, incluso nosotros mismos, siendo impulsivos, siendo irrespetuosos, confiados en sí mismos y así tantas malas características que tenemos. Pero aún así Dios en su misericordia transforma nuestra vida y nos ayuda a continuar la carrera de la fe. Como lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. El escritor cristiano John F. MacArthur, en su libro 12 hombres comunes y corrientes, hace un resumen de cada uno de los apóstoles. Y cuando él habla finalmente del apóstol Pedro, cita lo siguiente, y yo quiero citar esta parte. Dice: Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy en día, carnales y espirituales. A veces sucumbió ante los hábitos de la carne, otras actuó en el espíritu. A veces fue pecador, otras actuó como un hombre justo tiene que actuar. Este hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los 12. Y era el hombre que Dios escogió para fundar la iglesia. Si Dios pudo usar a un hombre como Pedro a continuar la carrera y a continuar el avance del Evangelio para que tú y yo podamos tener y escuchar
y ser salvos por gracia y por misericordia de Dios, Dios puede usarnos a nosotros y nos continúa y nos ayuda a continuar la carrera de la fe. Así que te animo, si quizás te has identificado con el apóstol Pedro, te animo y me animo a mí una vez más para poder decir: el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda. Pudo transformar un corazón de piedra como Pedro, pero un hombre de carácter duro, impulsivo, puede hacernos con nosotros. Tenemos esperanza. Así que esa es la clase del día de hoy. Un abrazo grande a la distancia. Espero que hayas aprendido y reflexionado un poco junto conmigo. Y ya nos vemos el próximo domingo para una nueva clase de jóvenes. Que el Señor te bendiga.